Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie que iniciamos la semana pasada sobre la justificación. Pero antes de dar inicio con nuestra escuela dominical, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a que clamemos al Señor por sabiduría y por inteligencia para entender sus doctrinas y conocerlo cada día más. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre, hoy en tu día te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, amado Dios, y te imploramos que seas tú guiándonos, hablándonos, corrigiéndonos, exhortándonos y guiándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú haciendo en nosotros cada día más la imagen de Cristo. Que tú a través de tu palabra nos instruyas para que seamos más perfeccionados día tras día. Ayúdanos a vivir en obediencia a ti. No permitas, Señor, que caigamos ante la tentación. Líbranos de todo mal. Cuídanos, protégenos. Pero ante todo, mi Dios, danos la sabiduría necesaria para poder entenderte a ti, poder conocerte a ti y poder vivir siempre alabándote y glorificándote día a día, en especial en este día que tú has establecido para ti, que dedicamos a alabarte y a glorificarte a ti, aún más que el resto de días de la semana. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a vivir siempre para tu gloria. Habla a nuestro corazón y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Seamos edificados y que tu Espíritu Santo nos domine. Que tú seas nuestro Rey y Señor y que te conozcamos a través de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía a mis hermanos, la semana pasada el hermano Kelvin inició esta serie sobre la justificación basándose en el párrafo 1 de la confesión. Recordemos que el párrafo 1 del capítulo 11 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 fue la base que usó el hermano Kelvin para el primer párrafo, para la primera enseñanza de esta serie. Enseñanza que fue muy clara, que fue realmente sobre la definición de lo que es la justificación, que sabemos o entendemos y entendimos en la escuela que no es otra cosa, sino que Dios en su infinito amor y bondad nos declara libres de toda culpa de pecado. Somos libres de la culpa y de la pena del pecado porque a Dios le plació así hacerlo. Entonces, podríamos definir la justificación, una vez más, recuerdo lo que es la definición, y podemos decir que es un pronunciamiento legal de la voz de Dios. O también podemos decir que es la declaración legal por la cual Dios nos declara justos y libres de pecado a todos los que Él ha regenerado. Entonces, Dios nos declara justos y tenemos que entenderlo, pero no es o no estamos queriendo decir que hemos sido justificados porque no tenemos o porque no hayamos pecado. Recordemos claramente que no es por nuestras obras, no es por nosotros, sino por la obra y la justicia de Cristo. La justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros y nuestros pecados fueron imputados a Cristo. En eso consiste la justificación.
Entonces, como ya el hermano Kelvin habló la semana pasada sobre ese tema, hoy estaremos ampliando un poco más sobre la doctrina y hoy nos toca hablar del lugar de las obras en la justificación. Hoy hablaremos de las obras. Entonces, vamos a mirar que la obra fundamental por la cual hemos sido justificados no es la nuestra. Somos justificados por la justicia de Cristo que se nos imputó, como ya les decía. Y como también lo decía el pastor Gerley en el aporte que hizo la semana pasada, donde nos hacía ver que no somos salvos por la fe. Quiero aclarar esto. No somos salvos por la fe. ¿Por qué no somos salvos por la fe? Porque somos salvos es por la obra de Cristo. La fe es el medio o el instrumento usado por Dios para que lleguemos a ser salvos. Pero la fe no es la que nos salva es la obra de Cristo. Eso lo vimos o lo enseñó el pastor Gerley la semana pasada en su aporte y es fundamental porque debemos tener claridad con eso. Muchas veces creemos que la fe en cualquier cosa o la fe que nosotros tenemos en la cabeza es la que nos salva. Y nos olvidamos que es Cristo quien nos da la salvación. Y ahora quiero que entendamos también que después del pecado de Adán y Eva, y además de la multitud o de la forma en que se ha multiplicado el pecado en el mundo, todos los seres humanos merecemos la condenación eterna. Ninguno puede decir que no merece la ira de Dios totalmente derramada sobre él. Todos somos culpables de pecado. No hay nadie que pueda decir que es justo delante de Dios por algo que él tenga en especial o por algo que él haya hecho. Porque para entender la justicia o por qué somos justos, debemos entender lo que significa ser justo. Una persona o un ser justo es aquel que cumple toda la ley de Dios a la perfección. En eso podemos darnos cuenta que ningún ser humano puede ser justo delante de Dios por sí solo o por sí mismo. Entonces debemos tener eso claro para entender lo que realmente se va a explicar hoy. Y debemos saber que la idea de esta serie o el propósito de esta serie es tener más conocimiento sobre lo que es la soteriología, que no es otra cosa sino la enseñanza de la salvación. Y una de las enseñanzas fundamentales es la justificación. Es una de las enseñanzas que es de vital importancia para nuestra vida de creyentes. Por eso en el día de hoy voy a exponer este tema de las obras, o para ser más exacto, el lugar de las obras en nuestra justificación lo voy a exponer en 2 puntos. Y quiero empezar rápidamente con el primer punto, al cual le he colocado por título la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola o por la sola fe. Que esta frase o este título que le he colocado al primer punto, de inmediato nos lleva a recordar la historia de la Reforma Protestante, donde fue base fundamental de la Reforma esta doctrina de la sola fe. Y hace parte de las 5 solas de la Reforma, como se conocen las doctrinas fundamentales, y que son base no solo de nosotros como Iglesia Bautista Reformada, sino de toda la Iglesia de Cristo en general. Toda la Iglesia de Cristo debe tener conocimiento de las 5 solas
y esta es una de ellas. Hemos sido justificados solo por la fe. Y quiero recordar un poco de la historia de este proceso que vivió Martín Lutero. Y quiero hacer énfasis precisamente en mostrar cómo él entiende esta doctrina. Y quiero empezar recordando que Martín Lutero, en su momento de no haber conocido aún a Cristo, en un atardecer iba de regreso a su casa en medio de una tormenta montado en su caballo, cuando de repente fue sorprendido por un relámpago que lo tiró al suelo, y él, en medio de su desespero, en medio de su temor, clama a Santa Ana. No clamó a Dios, clamó a Santa Ana, que era la patrona de su ciudad. Y él le promete a Santa Ana que si lo libra de ese lugar, de ese momento, él se haría un sacerdote. Lo que lleva a cumplirlo. Él cumple esa promesa y se hace sacerdote católico romano. Incluso llega a ser profesor de teología en el seminario. Pero él veía en el transcurrir de su vida ese vacío que aún tenía, ya que el catolicismo romano dice o enseña que nuestras buenas obras nos llevan a ser salvos. Sin embargo, él veía que él no podía hacer buenas obras, que no podía cumplir la ley de Dios ni siquiera 5 minutos. Hasta que al estudiar el libro de Romanos, pudo entender que la justificación no era por sus obras, que lo único que debía él hacer era creer en nuestro Señor Jesucristo. Él se da cuenta que la enseñanza católico-romana de la fe más obras era un error. Él es iluminado en ese momento y al descubrir esto, se marca una gran diferencia en la vida de Lutero, y tanto así que él llega a escribir el prefacio de los escritos latinos, que quiero leerles porque llama mucho la atención lo que dice Lutero en este prefacio. Leo la cita que se encuentra en las obras de Lutero, en el tomo 1, en la página 337. Dice Lutero: yo odiaba la frase justicia de Dios, porque Dios es justo y castiga a los pecadores y a los injustos. Entonces Dios tuvo misericordia de mí día y noche. Yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras. Decir, la justicia de Dios se revela en él. Como está escrito, el justo vive por la fe. Y ahí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual el justo vive, como por un don de Dios. A saber, por la fe, noté que esto tenía el siguiente sentido. Por el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia pasiva mediante la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe. Como está escrito, el justo vive por la fe. Ahora me sentí totalmente renacido. Las puertas se habían abierto y yo había entrado en el paraíso. De inmediato, toda la escritura tomó otro aspecto para mí. Cierro la cita de Lutero. Y es maravilloso ver cómo pudo comprender Lutero la obra de Dios y el Evangelio. Este hombre que minuto a minuto o cada 15 minutos salía corriendo a buscar a su sacerdote superior para confesar un pecado nuevo, había entendido, había llegado a comprender que
no era eso lo que llevaba a que él realmente fuera justo ante los ojos de Dios. Lutero pasaba horas, días tendido en el piso clamando perdón a Dios por sus pecados y reconocía que era un pecador. Sin embargo, el catolicismo romano le decía que por sus obras más su fe iba a adquirir la salvación. Y él se da cuenta, Lutero entiende, al igual que debemos entender nosotros, que somos justificados por la fe y no por nuestras obras. Ni por nada que nosotros podamos hacer. Tampoco porque seamos especiales ante los ojos de Dios. Simplemente por esa fe en la obra de Cristo que el mismo Señor ha puesto en nosotros. Y esto lo podemos apreciar en casi todo el libro de Romanos y en toda la Escritura. Quiero citar, les pido, busquemos en nuestras Biblias, Romanos capítulo 3, versículos del 27 al 31, ya que este fue uno de los textos que marcó a Lutero y que lo llevó a entender aún más que no era por nada que había en él. Romanos capítulo 3, versículos del 27 al 31, si lo tiene, por favor, se coloca en pie. Y dice el Señor, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Pueden sentarse. Entonces, podemos decir que Lutero, al ser iluminado con esta carta del apóstol Pablo, entiende de tal manera que por fin puede disfrutar de esa libertad que había tenido en Cristo y que nunca había podido disfrutar y que muchas veces nosotros tampoco disfrutamos. Había entendido que no había nada en él que lo pudiese llevar a ser justificado, sino que él había sido salvado por la obra de Cristo. Que la fe es el instrumento o el medio por el cual somos justificados. Pero la obra de Cristo es la que nos da la salvación. Entonces, ese peso de verse miserable, de verse pecador, ya es quitado por la obra de Cristo. Y verdaderamente se siente salvo. Esto es algo así como lo que ocurre en el progreso del peregrino cuando cristiano va con su peso en la espalda y llega a la cruz y ese peso cae. Ese peso del pecado que está sobre el pecador cae por la obra de Cristo. Entonces, si entendemos que nuestra justificación es por medio de la fe, por la obra de Cristo, nos damos cuenta de que somos justificados por la fe sola, sin obras. Y es lo que podemos leer en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2
donde el Señor nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, podemos ver que nuestra justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por nada que nosotros hagamos. Ninguno de nosotros podría pagar la deuda que ha causado el pecado en el ser humano, puesto que para lograr pagar esa deuda que teníamos o que tiene el ser humano, se debe ser un hombre sin pecado. Debía ser un hombre en el cual no hubiese la mancha del pecado, pues esa es la exigencia para que pudiese pagar la deuda. Y en todos los hombres hay pecado. Un hombre debía pagar la deuda de los hombres, pero debía ser un hombre limpio del pecado. Pero además de eso, la deuda no era solo de hombres o con los hombres. Era una deuda con Dios. Por tanto, no podía un hombre llegar de igual a igual con Dios a pagar una deuda. También estaba la exigencia de que debe ser Dios para poder llegar a pagarle a Dios. Debía tener los requisitos de ser hombre porque iba a pagar una deuda de los hombres, pero debía ser Dios porque iba a pagarle la deuda a Dios. Y estos requisitos solo los cumple nuestro Señor Jesucristo. Por eso, debemos mirar que no hay nada en nosotros que nos lleve a justificarnos. Somos justificados solo por la fe en Él. Y ahora cabe resaltar que somos salvos solo por la fe, aunque eso no quiere decir que no debamos hacer obras, o que hemos sido salvos y ya lo que hagamos no cuenta. Eso no quiere decir que hemos sido salvos porque no tenemos pecado o porque no seguimos pecando. Cuando entendemos que hemos sido justificados y somos justos, que aún pecamos, como lo decía la semana pasada, somos justos que pecamos. Sin embargo, Dios nos mira la justicia de Cristo. Por eso que Lutero llega a resaltar la frase, una vez más quiero repetirla, la frase en latín que dijo Lutero, que dice: simul eustir et peccator, haciendo referencia a que somos justos ante los ojos de Dios, pero a la vez pecamos, o somos justos pecadores. Por eso no cabe lo que enseñó. Sé que de pronto muchos escucharon la enseñanza de José Luis Miranda, el de la secta Creciendo en Gracia. Para ser más específico, yo acostumbro a llamarla Creciendo en Desgracia, porque su enseñanza era bastante errada. Él decía que como ya Cristo pagó por los pecados nuestros y ahora lo que nosotros hacemos ya no es pecado, ya no pecamos, podemos hacer lo que queramos porque no hay pecado en el ser humano. Miren hasta dónde llega lo que enseña este hombre. Podemos hacer cualquier cosa, pues no seremos condenados por lo que hagamos. Hemos sido justificados solo por la fe, no tenemos que hacer obras. Si esta enseñanza fue muy conocida
y era mal enseñada como salvos siempre salvos. Y algunos decían, esto es una media verdad. Yo creo que realmente es una gran mentira y no una media verdad. Porque aunque su base era que como la salvación no se pierde, ya tú puedes hacer lo que quieras, y eso podríamos decir que es cierto que la salvación no se pierde, eso todos lo sabemos, pero eso no nos lleva a actuar nadando y disfrutando del pecado, sino que por el contrario, si hemos sido justificados y no ha sido por nuestras obras, pero debemos hacer buenas obras, debemos cumplir la ley, y eso es de un corazón que anhela cumplirla porque ha sido cambiado por Dios. Si hemos sido justificados, anhelaremos hacer buenas obras. Entonces, no es que las obras sean para salvación, pero son un reflejo de que hemos sido salvos, de que hemos sido justificados. Nuestra salvación es por obras, sí, pero no por las nuestras, por la obra de Cristo. Y es ahí donde está el meollo del asunto y donde está el problema para muchos, porque creen que son las obras de Cristo más las obras nuestras. No lo dicen abiertamente de esta manera, como lo enseña el catolicismo romano, pero aún dentro de la iglesia cristiana hay muchos que llegan a pensar que la salvación es por la fe más las obras. Y en especial cuando se habla de la justificación. Porque por lo menos, y pongo un ejemplo, cuando un unicitario de los pentecostal llega a decir que si no te bautizas en el nombre de Jesús no eres salvo, ya le está poniendo obras a la salvación. Ya le está poniendo obras adicionales a la obra de Cristo. Cuando un cristiano dice que si tú no haces esto y aquello, no vas a llegar a ser salvo, está diciendo que la salvación es por fe, sobra. Y hablo de salvación y justificación, aunque no son los mismos, sí, la justificación tiene mucho que ver o mucha relación con la salvación. Van relacionadas, van entrelazadas. Pero, entonces, ¿dónde quedan las obras en nuestra vida de creyente? Hemos visto hasta ahora que no somos salvos por nuestras obras. Pero recordemos que las obras son el resultado de la justificación que hemos recibido. Por eso quiero entrar en el segundo punto que le he colocado: la justificación y las obras, o por las obras. Y la justificación por las obras sé que puede confundir a algunos. Y algunos deben estar diciendo, si acaba de enseñar que no somos justificados por nuestras obras, sino por la fe en Cristo, ¿por qué ahora habla de las obras? Y aquí no hay ninguna confusión, no hay ningún enredo, sino que debemos entender que justo es aquel que cumple toda la ley perfectamente en obediencia. Entonces, se necesitan de las obras de cumplimiento de ley para ser justo. Ahora, tampoco estoy diciendo con esto que si no cumplimos toda la ley a la perfección, no vamos a llegar a ser justos, porque ninguno de los seres humanos podría entonces llegar a ser justo. Ninguno podría cumplir toda la ley. Entonces, precisamente por ese estado de miseria, por ese estado de pecado, el ser humano
no puede justificarse por sí mismo. Y aquí nace muchas veces otra pregunta que cuando se habla de este tema se presenta. Y la pregunta es, ajá, y entonces, ¿cómo hacemos para ser justificados? Y esta pregunta es precisamente porque tenemos nosotros como seres humanos que hacer algo. Siempre queremos ver que nosotros hicimos algo. Tanto así que la mayoría dice, yo le abrí mi corazón a Cristo y por eso hoy soy justificado. Sin embargo, la respuesta a qué hacemos nosotros es, nosotros no hacemos ni podemos hacer nada para ser justificados. Sí, así como lo escuchan. Nosotros no hacemos nada ni hicimos nada para llegar a ser justificados. Pues toda la obra de la justificación y de la salvación es de Dios. Y eso, porque solo Dios puede hacer obras perfectas. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir toda la ley en sustitución nuestra. Jesús, cuando estuvo encarnado, cumplió toda la ley por ti y por mí. Fue puesta su justicia en nosotros y nuestro pecado fue cargado a Cristo en la cruz. Y como le decía el apóstol Pablo a los filipenses, cuando les hace ver que él fue uno de los que más quiso cumplir la ley con sus fuerzas y no pudo. Y nunca pudo llegar a ser salvo por el cumplimiento y por querer hacer cumplir la ley de manera en que lo hizo durante todo el tiempo antes de conocer a Cristo. Y por eso dice tener todo por basura, todo lo que sabía lo tenía por basura, precisamente por eso. Pero él llega a decirle a los filipenses en el capítulo 3, versículos 9 y 10, acompáñenme por favor, Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Y ser hallado en él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, Cristo, en su muerte. Y el apóstol Pablo le muestra a la iglesia de Filipos que la justificación es por las obras de Cristo y no por las de ellos. Así también nos lo muestra a nosotros. No es por nuestras obras, porque incluso la fe que tenemos no nace de nosotros. Es un don de Dios. Entonces no tendríamos de qué gloriarnos, no tendríamos por qué creernos superior a nadie, porque toda la obra ha sido hecha por Dios. Esto lo podemos leer como se lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde se nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que hasta la fe que nosotros tenemos en Cristo, la fe
que nos tiene hoy adorando al Señor fue dada por Dios. No nace de nosotros. No aportamos nada en nuestra justificación ni en nuestra salvación. El Señor fue quien nos llamó eficazmente, quien nos trajo a Él y quien nos hizo sus hijos, quien nos dio la vida eterna. Entonces no tendríamos de qué gloriarnos. Toda la justificación es dada por Dios. Y no es dada sola, como dice el párrafo 2 de la confesión. No es que nos dio solo la justificación y nosotros tenemos que hacer todo el resto. No. No dice la confesión, fue dado todo el paquete completo. No es que nos dio solo la justificación, nos dio todo el paquete, la obediencia, la salvación y todo lo que tiene que ver, que nos lleva a adorar a Dios. Ahora, sé que muchas veces se presenta la confusión con las palabras de Jacobo en Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17, donde habla de que la fe sin obra es muerta. Y aunque eso se expuso y espero haya sido claro, vamos a tocar un poco el tema. Vamos a buscar en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este texto, que ya lo estudiamos y que ya lo expusimos, muestra primeramente a los falsos creyentes. ¿Por qué digo que muestra primeramente a los falsos creyentes? Porque Jacobo no dice si alguno tiene fe, sino alguno dice tener fe. Alguno que dice ser creyente y que no cumple ni muestra la obra de Cristo en él. De ellos está hablando Jacobo. Ahora, ¿qué es lo que está enfatizando y qué es lo que quiere enseñar con respecto a las obras? Que las obras son el reflejo de que realmente hemos sido justificados. Las obras demuestran que realmente la mente de Cristo está en nosotros. Que realmente nuestro corazón de piedra fue cambiado por uno de carne. Entonces, aquí es donde se apunta a nuestras obras como resultado de haber sido justificados. Esto, creo que para entenderlo podríamos poner un pequeño ejemplo. Podríamos decir, por mostrar un ejemplo, que una persona que toda su vida ha desobedecido el mandato de no robar, toda su vida ha sido un delincuente, un atracador, un ratero, al ser justificado y por ende ser convertido, por lógica, ahora que es una nueva criatura, él querrá abandonar ese pecado. Él no querrá volver a hacer nada de lo que hacía. Él querrá vivir en obediencia al mandato de Dios, que no robarás. Y del que robaba, no robe más. Sino que ayude, que trabaje y ayude a su prójimo.
Es ahí donde se ve que realmente la persona ha sido justificada. Pero si sigue igual como era, el creyente solamente es una apariencia. Al momento de predicarle el evangelio a otra persona, se burlarán de él. Porque solo cuando realmente nosotros escudriñamos las escrituras para vivir de acuerdo a ellas, sometidos a Dios, podremos resistir la tentación. Podremos dar testimonio de Cristo. Solo así podemos ver en nosotros que realmente ha obrado el Señor en nuestras vidas. Que realmente estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Nuestro actuar debe ir de acuerdo a lo que establece el Señor en su palabra. Debe haber obediencia a la ley. Por tanto, debemos hacer buenas obras. Porque hacer buenas obras no es otra cosa sino cumplir la ley de Dios. Pues, como les decía, si no mostramos a Cristo en nuestro actuar, por más que queramos predicar el evangelio a nuestros amigos, a nuestra familia, no nos creerán. Lo único que dirán es, quiere cambiar mi vida y no cambia la de él. Y blasfemarán del Señor. Y no veremos a Cristo en nuestras vidas. La fe debe ir o debe actuar de acuerdo a Cristo. Y las obras que hacemos deben ir de acuerdo a la fe que hemos recibido. Esto debe ir de la mano, deben ir entrelazadas. Es por eso que Jacobo en Santiago, capítulo 2, versículo 22, nos dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, ya sabemos que la fe es un don de Dios y que todos hemos recibido ese don y hemos sido declarados justos ante Dios. Entonces debemos actuar de acuerdo a esa justicia que hemos recibido. Debemos ser obedientes. Debemos cumplir la ley, no de forma obligada, no porque me toca, sino que debemos cumplir la ley en agradecimiento a Dios y voluntariamente. Con mucho gozo y con mucho agradecimiento debemos cumplir la ley. Debemos actuar como verdaderos creyentes, como verdaderos salvos, que imitan a Jesús, quien por amor fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. Entonces, hoy miramos, o hemos visto hasta ahora, cómo somos salvos por nuestra fe en Cristo, por la obra de Cristo, pero esto nos debe llevar a hacer buenas obras. Y quiero, por último, citar nuevamente las palabras de Lutero, que por muy parecidas que son a lo que dijo en el prefacio de los escritos latinos, esto lo escribió nuevamente en su comentario al libro de Romanos y en especial a Romanos 1.17, cuando a la parte final de Romanos 1.17, cuando el apóstol Pablo cita las palabras de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Lutero llegó a escribir en su comentario, dice: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto, yo sentí como
con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Miremos y detallemos cómo este hombre, Martín Lutero, entiende que por la fe, por medio de la fe, era que él creía en la obra de Cristo y era que las puertas habían sido abiertas para él entender todo lo que enseña la Escritura. Esto debe llevarnos a querer estudiar la palabra. Ya para concluir, voy a citar uno de los textos que ya leímos anteriormente, pero solo un versículo porque me parece una buena conclusión. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es importante ver que hemos sido justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero nuestro cumplimiento de la ley de Dios, a pesar de que no nos lleva a ser justificados, sí nos muestra que somos justificados. Porque si hemos sido justificados, entonces tendremos la justicia de Dios en nuestro corazón. Y obedeceremos y cumpliremos la ley por amor a Cristo. Por eso, mis hermanos, meditemos si realmente amamos la ley de Dios, como para deleitarnos tanto en ella que amemos, que la amemos y hagamos lo posible por cumplir esa ley perfecta de Dios. Porque ese debe ser el anhelo de todo creyente, puesto que la mente de Cristo ha sido puesta en nosotros. Entonces, esa palabra donde el Señor nos enseña a orar y dice que sea sobre nosotros el reino de Dios, está haciendo ver es que la ley de Dios sea la que nos gobierne. Cuando Él dice que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, que nos está llevando es a que veamos que debemos actuar como actuaría Cristo en todo momento, obedeciendo la ley y siendo fiel a ella. Y para aquellos no creyentes que el Señor les permitió escuchar esta enseñanza, solo quiero que sepan que solo por la fe en Cristo, en la obra de Cristo, pueden llegar a ser hijos de Dios. Nada de lo que ustedes hagan les dará la salvación ni la justificación, sino que la ira de Dios será derramada eternamente sobre ustedes. Porque solo por la obra de Cristo podemos ser justificados por medio de la fe. Entonces no esperes un minuto más y corre hoy a Cristo. Demos gracias al Señor, oremos y luego tenemos tiempo de preguntas y aportes. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te adoramos, te bendecimos y te agradecemos, Padre, por todo lo que tú nos permites aprender y conocer de ti. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que hoy nos congreguemos a alabarte y glorificarte y aprender más de ti, conociéndote por tu palabra, Señor. Sé tú obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos cada día más y ayudándonos a vivir una vida de verdaderos creyentes. Que entendamos, Señor, que tú nos has justificado por amor a ti mismo
porque tú nos diste la fe que nos llevó a creer en Cristo. Y ahora nosotros, en agradecimiento a ti, debemos obedecer tu ley. Cada palabra revelada en tu escritura, cada mandato que tú nos das, debe ser de gozo a nosotros y no de peso. Porque tu ley es de gozo cuando realmente te amamos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos permites vivir, por todo lo que nos permites conocer. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.